Hola, profe. Hola, ¿cómo está Pablo? ¿Todo bien y usted? Bien, aquí. Vamos a esperar a que entren los demás y empezamos ya. Ya, perfecto. Profesor, Dígame. hola. Em, ay, estamos en prueba de estructura. Quizás se demoren un poco en llegar. Ah, ya no se preocupe. Sí, a medida que vayan llegando yo los voy emitiendo. De todas maneras ya estoy grabando. Y hoy día Ya, va a ser la última clase que tenemos, así que sí, un sí. poco más cortita y relajada. Gracias.
Chicos, vamos a esperar hasta 5 para las 10 y partimos, ¿ya? Mientras los demás se van sumando después de su prueba. Ya chicos, vamos a dar inicio mientras los demás se van conectando nomás para aprovechar un poco el tiempo y comentarles que esta es nuestra última clase. En función del calendario, la próxima semana tienen ya su semana de taller. Recuerden que está, en función de lo que yo les voy a mostrar hoy día, está disponible toda esta semana para completar la tarea, digamos, y sus modelos. Y para los que estén un poco más atrasados, está la próxima semana también disponible, hasta obviamente antes del viernes. No van a estar gastando tiempo de taller en gráfica. Eso está abierto, no es necesario que lo ocupen, digamos. Hoy día vamos a ver muy por encima
todo lo que tiene que ver con armado de láminas, que lo vamos a volver a ver en gráfica 4, pero de una manera un poquito más detallada. Esto me interesa solamente que comprendamos esta labor como para la entrega y que entiendan un poquito cómo armar sus láminas si es que alguien está utilizando esto como para taller. También vamos a ver todo lo que tiene que ver con anotación. ¿Ya? Este es el proyecto ejemplo que tiene Revit. ¿Ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer estas leyendas en colores para distribución del programa. Vamos a ver lo que tiene que ver con acotación y sacar elementos a partir de etiquetas. Ya, estoy utilizando este proyecto solamente porque quiero partir por el tema de cómo imprimir esto. ¿Ya? Me refiero a imprimir ya sea en PDF o un ploteo, una impresión física. Y para eso, primero, bueno, comentar primero que Revit no es como AutoCAD, que tiene una impresora de PDF incorporada en su matriz, digamos. Si yo hago Control P y me meto a las opciones de impresión y busco impresoras, cuando ustedes tienen recién instalado, digamos, no existe una impresora PDF. Aquí yo tengo la impresora PDF de Adobe y tengo otra que es PDF Creator. ¿Ya? Por defecto, como les decía, no viene una. También está la de Microsoft, pero la de Microsoft no les va a servir en Revit para formatos de gran tamaño. ¿Ya? Entonces, antes de meternos aquí, les voy a comentar que tienen que descargar una impresora PDF para los que no la tengan. Ya, la más común, por el hecho de ser abierta o entre comillas gratuita, es PDF Creator. Hay una impresora que es gratuita, o por lo menos que les va a servir durante un periodo de prueba como para entregar. Podrían descargarlo e instalarlo en sus computadores. Eso les va a servir, digamos, para poder imprimir en PDF. ¿Ya? Y configurar los tamaños de papel y todo lo que vamos a hacer relacionado con la impresión en digital. ¿Ya? Eso es lo primero que tendrían que hacer: instalar una impresora de PDF. ¿Ya? Antes de que veamos cómo armar la lámina, vamos a ver, como les dije, primero cómo imprimirla. Ya, la opción imprimir, bueno, está en la barra de acceso rápido, también está desde aquí en la pestaña archivo, imprimir, ya, y como siempre en todos los software, con el comando Control P, aparece inmediatamente el menú de impresión. Ya, yo voy a utilizar el PDF Creator, ya. El PDF Creator a veces también se instala ese que se llama PDF Architect, ¿ya? Pero ese comúnmente es como la opción de pago y les va a durar un tiempo, ¿no? ¿Ya? Lo primero que tendríamos que configurar son las propiedades de esa impresora, ¿ya? De la PDF Creator en relación a el papel, ¿ya? En este caso me voy a meter a las opciones avanzadas y tendría que crear un tamaño, ¿ya? Aquí me aparecen una serie de tamaños y otros que he ido creando yo. Entonces aquí en tamaño personalizado podría crear mi tamaño en función de una lámina específica, que podría ser, por ejemplo, la lámina de sus talleres. ¿Ya? En milímetro en este caso, escogen qué lado, digamos, el predominante. Recuerden que si están enfocados
al ploteo deben al menos utilizar los 900 de ancho o de ahí hacia abajo, ya 900 milímetros, porque esa es como el área máxima de impresión que tienen los plotters. ¿Ya? Yo voy a escoger, me parece que ese formato que está ahí es un A1, ¿ya? Ese que viene por defecto. Voy a escoger ese tamaño para que lo tenga predeterminado y voy a aceptar. ¿Ya? Con eso ya tengo configurado mi tamaño del papel. ¿Ya? Después me pregunta, como este es un archivo, una impresora que va a hacer un archivo, me pregunta si yo quiero combinar varias vistas en un solo archivo o quiero crear archivos individuales. ¿Ya? Eso va a ser siempre y cuando yo seleccione más de una lámina. En este caso estoy solamente viendo la lámina A001 y si yo quisiera seleccionar más láminas, tengo esto que es el intervalo de impresión, ¿ya? Y tengo distintas maneras de seleccionar y tengo también seleccionar las vistas o planos. Aquí están los planos. Son los planos y puedo seleccionar todos los que yo quiera. En este caso, puedo decirle que no seleccione ninguno y que seleccione, aquí yo solamente quiero ver, no vistas, sino que quiero ver los planos y puedo seleccionar aquí varias láminas, por decirlo así. Entonces ahí me abre la opción de si quiero archivos individuales o quiero juntarlos todos en un archivo. ¿Ya? Eso es para generar uno o varios PDF. ¿Ya? Después tengo este segmento, bueno, las opciones, cuántas copias van a querer, en este caso como es digital, no importa, y el orden es si quieren establecer un orden correlativo en función de las láminas o un orden inverso o intercalar. Eso tiene que ver más también con la impresión en físico. Espérenme que está entrando un compañero. ¿Ya? Eso es como la configuración básica. ¿Ya? Y la parte como más compleja, entre comillas, o a configurar, es esta, la de configuración. Presionamos el botón configurar, y aquí tenemos de nuevo el tamaño, ¿ya? Aquí solamente me van a aparecer los tamaños que yo ya he creado, ¿ya? Ahí tengo el A1 que estoy utilizando, ¿ya? La orientación, en este caso es horizontal la lámina, ¿ya? Eso también influye en cómo fue creado el papel, ya si disponen las medidas inversas, el papel, digamos, tienen que verificar bien si está vertical o horizontal en función de cómo lo crearon. Ya, después tenemos la colocación del papel, que por lo general recomiendo que esté a centro, salvo que estén trabajando con el plotter o algo y quieran, y la lámina, digamos, sea menor al tamaño del plotter y quieran desviarlo a alguna de las esquinas. ¿Ya? Y la más importante de todas las opciones sería esta de zoom, ¿ya? Porque aquí siempre tiene que estar la opción de zoom y tiene que estar el tamaño al 100%. Nunca, o salvo que ustedes estén imprimiendo en sus casas, en la impresora, un tamaño mayor, digamos, pónganle a ajustar a la página. Pero en cuanto a sus planos, a las láminas de taller, en la impresión en físico, o si están imprimiendo la lámina completa, siempre tiene que estar la opción de zoom y al 100%. ¿Por qué al 100%? Porque eso va a respetar las escalas que ustedes trabajaron, ¿ya? O sea, van a salir bien los planos, van a salir a escala, van a ser medibles, digamos, en físico con un escalímetro y va a funcionar, digamos. También, si uno quiere hacer, digamos, un juego con las escalas, también puede jugar con el tema de los porcentajes, pero eso es algo un poco más complejo de jugar. O sea, si yo tengo
algo a 100 y lo tiro a 50%, puede que me cambie la escala y ahora esté a 200 o a 50 si lo tiro a otro porcentaje. Entonces, eso también es como una especie de truco, pero no lo recomiendo mucho como para jugar tanto. Después temas de calidad, que eso es algo simple, y alguna que otra opción si es que quisieran cambiar la imagen o las opciones de cómo se está representando el plano. Una vez que ya tienen configurado eso, que sería lo fundamental, colocar el zoom y el tamaño del papel y la orientación, yo le voy a colocar aquí en centro, pueden guardarlo y les va a quedar esa configuración para otra oportunidad. Incluso si yo pongo aceptar, me va a preguntar si lo quiero guardar. Yo le voy a decir que no. Es cosa de imprimir. ¿Ya? Voy a imprimir, va a cargar, digamos, a trabajar la conversión de las láminas al formato. Y voy a tener mi archivo. Ya ahí tengo mi archivo, lo voy a ir a buscar. No me fijé. Está en documentos. Bueno, aquí pueden cambiar la carpeta, yo no la cambié. La carpeta de destino está en documentos. ¿Va? A ver, lo voy a cambiar de carpeta. Espérenme un segundo que está entrando gente. Los tiré como archivos separados, a lo mejor al fusionarlo estaba tirando algún problema. No, no me está imprimiendo. Puede ser por mi impresora PDF. Voy a cambiarme.
Estoy utilizando la impresora de Adobe. Esta no siempre me funciona. Está guardando planos por separado. Mientras carga la última, les comento que todos estos apuntes de impresión están en la Moodle, donde están los apuntes. Yo subí este que se llama Apuntes de Modelación Parte 2, ¿ya? Y aquí está todo lo que tiene que ver con acotado y con impresión, ya con cómo configurar sus cotas y crear unas cotas personalizadas y entenderlas un poco más. Y también con todo esto que tiene que ver con impresión. Mientras carga ese, al parecer se quedó pegado ahí en la última lámina. A ver, voy a tirar una sola. Al parecer no quiere imprimirme. Creo que este no me va a funcionar de por sí. A1, ajustar, horizontal. En el plano 1, aceptar. Voy a combinar en uno solo. No.
Sí, yo sabía que no me iba a funcionar. Ese es el problema de que no tenga una impresora nativa. Voy a cambiarme de... ¿Profe? ¿Sí? A mí me pasó algo similar y puse el PDF Architect como predeterminado, inicié sesión y después pude imprimir. Sí, es un tema con las impresoras PDF, si siempre tiene problemas para cargar, no sé, en realidad no sé por qué. Una 1, zoom. No. Las vistas. A ver, voy a aceptar. A ver qué me hace. No sé por qué no me quiere imprimir el archivo. Algo quiere ya. Vamos a avanzar y después voy a intentar de nuevo, después de la pausa, demostrarle el tema de la impresión para no perder más tiempo. Eso es netamente un error de la impresora PDF. Ya vamos a pasar al tema como más importante de cómo armar nuestras láminas. Voy a usar este es del otro grupo, pero no importa. Voy a usar un archivo, digamos, de uno de ustedes que esté bien avanzado. Este es del otro grupo, que estuvimos armando láminas también. No sé si ustedes van a tener su archivo. Vamos a ver varias maneras de cambiar la gráfica y de multiplicar esto bueno, voy a escoger otro archivo mejor. Voy a escoger el que tengo yo. No, eso no. Ya, hoy día vamos a ver temas gráficos y de cómo armar la lámina. Entonces, lo primero que voy a hacer es, después de que, ¿no es cierto?, fuimos modelando y entendiendo ya cómo voy sacando mis plantas, ¿no es cierto?, que es lo que yo ya quiero tener. Esta ni siquiera tiene puertas. Ya, entonces, lo que yo quiero
es que esto ya vaya saliendo como me gusta a mí, como sacarle, digamos, el mayor provecho gráfico, sacarle la mayor cantidad de vistas para mis láminas, etc. Entonces, lo primero que vamos a ver son herramientas gráficas. Ya, ya hemos visto harto el tema de la visibilidad de gráficos en la pestaña Vista, ¿no es cierto? El botón visibilidad de gráficos o, ¿no es cierto?, con el comando VG o VV. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer primero es acomodar esto en función de una gráfica común y corriente, digamos. Supongamos que yo quiero que todos los muros sean con un hatch diagonal en color gris y que los suelos tengan un hatch a rayas también en un tono gris, y después vamos a hacer un cambio de gráfica en función de cómo tenemos revestimiento en nuestro modelo, vamos a hacerle un cambio gráfico. Entonces, lo primero que yo quiero cambiar son muros. Entonces, en todas estas categorías que tengo acá, busco los muros y tengo, ¿no es cierto?, estas dos grandes columnas que son las de proyección y las de corte. Y como estoy viendo una planta, lo que yo quiero cambiar son todos los que están cortados, ¿no es cierto? Y quiero cambiar sus patrones. Entonces me voy aquí a cambiar el patrón o el hatch y escojo uno, por ejemplo, en diagonal con este gris. ¿Ya? Entonces si yo aplico ahora, me va a cambiar todo. Para que sea más claro, lo voy a... ¿Ya? Entonces ahí están. Ahí cambió esos muros y ahora tienen un hatch diagonal gris. ¿Ya? Entonces si me devuelvo a VG, antes de eso voy a quitarle eso para que veamos con líneas gruesas esto, cómo se está viendo. Ya, entonces me voy a devolver porque también quiero que los suelos, busco aquí suelos, que los suelos, en este caso en proyección, porque quiero, el suelo no está cortado, sino que lo estoy mirando de frente, que tenga un hatch vertical, aquí vertical de 3 milímetros, un gris más clarito. ¿Ya? ¿Qué pasa si no me gusta este de 3 milímetros? Yo aplico aquí y lo encuentro como muy grande. Ya me podría ir a aquí donde están los hatch, pero en vez de ir a seleccionar uno, me voy aquí a los tres puntitos y aquí puedo buscar este que es el vertical, que dice vertical de 3 milímetros, lo puedo duplicar y supongamos que yo quiero de 1 milímetro. Aquí estamos hablando que el milímetro va a tener la medida real en el plano. Entonces ahí tendrían que hacer una conversión, ¿ya?, de escala si es que quieren que el hatch esté escalado. Entonces yo le voy a decir esto que es 1 milímetro y acepto, perdón, sí, lo escogí y aplico. Entonces ahí tengo un hatch, digamos, entre comillas, personalizado. Yo no quiero que se vea, por ejemplo, el AutoCAD que cargamos, entonces me voy aquí a categorías importadas y apago todos estos CAD que están aquí. Entonces si aplico ahora, se fueron. Voy a poner un poquito más de lejos esto. Y supongamos que mientras yo estaba trabajando había ocupado líneas, planos de referencia y líneas guía y no sé cuánta cosa que me sirvió a mí para proyectar. Incluso tengo estos símbolos, que son los símbolos de elevaciones, ya que si recordamos tienen un plano de trabajo, ya, y yo puedo mover este plano de trabajo también, y por ejemplo si lo coloco aquí, y me voy a esta elevación, que debería ser la oeste, no me está mostrando una elevación, sino que está mostrándome un corte.
¿ya? Eso es porque yo moví ese plano de trabajo y está mirando ahora desde aquí hacia allá. Ya, si yo lo coloco sobre el proyecto, me va a estar cortando el proyecto, ¿ya? Porque es un plano de corte. ¿Ya? Pero entonces yo no quiero ver estos símbolos y tampoco quiero ver las líneas que utilicé. Entonces me voy aquí a VG, a la categoría de anotación, y esos símbolos se llaman alzados porque son las elevaciones, y los apago. Y las líneas estas que utilicé yo son planos de referencia. Entonces busco aquí planos de referencia y lo apago. Supongamos que por alguna razón no quisiera ver los cortes, puedo apagarlo, entonces aquí son las secciones, también podría apagarlas. Si no quisiera ver los ejes, son las rejillas, entonces también podría apagarla, o cualquier otra cosa que se me ocurra que yo no quiera ver o que quiera cambiar algo, lo podría hacer. Supongamos que yo las rejillas las quiero ver en medio tono, entramado, y lo aplico, ¿ya? Y si revisamos, se fueron los símbolos, se fueron los planos, y las rejillas ahora están en grises. Ya, entonces supongamos que esta es mi gráfica. Puedo acomodar esto. A una distancia que me parezca prudente antes de acotar. ¿Ya? Y digamos que esta sería mi plano, supongamos. Para que recuerden que esto es una vista del modelo, entonces para que esta vista yo la pueda llevar correctamente a un plano, a una lámina, debo antes prender estos botones que son recortar la vista y la región de recorte, que la región de recorte, si recuerdan, conversamos que era como la viewport de AutoCAD, porque es una ventana en realidad que está mirando el modelo. Entonces yo podría ajustarla lo más posible a mi vista. Si se fijan, la anotación, que son los ejes en este caso, o la sección en ese, pueden quedar fuera, ¿ya? Salvo que yo lo complete. ¿Ya? Porque esa se maneja en función de esa, del recorte de anotación, que es como un offset que está fuera, un poquito más fuera de la región de recorte. ¿Ya? Como yo tampoco quiero ver ese recuadro en mis planos, lo apago después. Después de que tengo ajustado el recorte, lo apago, pero no dejo de recortarla, porque si le apago se va a mostrar entero. Y va a ser un problema después cuando lo lleve a la lámina, que lo vamos a revisar inmediatamente cómo hacer eso. ¿Ya? Supongamos que tengo esta primera planta, pero esta planta yo la acomodé y supongamos que ya me gustó, se ve bonito, etcétera, pero mis demás plantas siguen igual de desordenadas y tienen otra gráfica. Entonces lo que yo quiero hacer es copiar este trabajo que hice y reproducirlo en mis demás plantas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy aquí a la pestaña Vista, ¿ya? Me voy aquí donde dice Plantillas de Vista, y aquí donde dice Crear una plantilla de vista a partir de la vista actual, lo que me va a hacer es, a partir de toda la configuración que yo tengo aquí, me va a armar una plantilla. Entonces yo le voy a poner que recomiendo hacerlo es primero indicar lo que es, ya que en este caso es una planta, y segundo, al nombre agregarle la escala, ya, porque la escala es parte de la configuración. Entonces yo puedo tener configurada una gráfica para plantas 1 a 100
o para plantas 1.50 o para plantas 1.500 o para detalles, cortes, elevaciones, etc. Entonces yo, como aquí no se pueden poner símbolos, escribo así 1.50, esto es un método mío nomás. Y vamos a entrar ahora a esto, que es donde se guardan las plantillas. ¿Ya? Esto es como el menú de plantillas de vistas, y aquí están todas las plantillas también que vienen por defecto. Yo voy a poner aquí todo, y viene una de elevaciones, tengo la que acabo de crear, una de cortes, y esta es otra de planta. ¿Ya? Entonces, esta, que es la que acabo de crear yo, aquí están todas las mismas configuraciones que están en esta parte y en la visibilidad de gráficos. La visibilidad de gráficos, el comando VG, ¿no es cierto?, está aquí. Ya está en todas. Aquí están las de modelo, de anotación, de importaciones, filtros, etc. Entonces, si yo aprieto aquí, puedo seguir editando y cambiando alguna propiedad de la vista. Voy a aceptar. Aquí no ha cambiado nada en mi vista porque esta es la imagen que estoy buscando, pero aquí en las propiedades puedo ver que dice plantilla de vista en los datos de identidad y dice ninguno. Todavía no está aplicada la que yo acabo de crear. Si presiono ahí y le digo planta 1.50, ahora sí está funcionando con la plantilla. Y si yo presiono VG, ¿ya? Me va a aparecer bloqueado. ¿Ya? No lo puedo cambiar desde aquí. ¿Ya? Está bloqueado y controlado por esta plantilla. Entonces, para cambiarlo, me voy aquí a plantilla de vista, ¿ya? Y puedo modificar ahora sí cualquier aspecto de mi gráfica en este menú. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle el nivel de detalle de alto a bajo y aplico, podemos ver que las puertas cambiaron. Aquí le pongo alto, ahí se ve de nuevo las puertas. Entonces, desde aquí, desde la plantilla, puedo volver a modificarlo. Pero la gracia que tiene esto no es eso, sino que si me voy ahora a mis plantas de los otros niveles que están desordenadas, la gracia es que si yo selecciono incluso varias, puedo decirle que le aplico la plantilla de vista y automáticamente se va a graficar en función de la plantilla. Por ejemplo, esa era otra planta, está igual a esta que fue donde la creé. Entonces esto me ahorra un trabajo de gráfica. Por ejemplo, esta que está desordenada, está aplicada a la plantilla, pero yo no eliminé esa línea. ¿Ya? Este fue un ejercicio que hicimos para mostrar la línea de aislamiento. ¿Ya? Y si yo quisiera cambiar y borrar esas líneas, pero sin que desaparezcan del modelo, sino que no las quiero ver en esta vista, tendría que ir aquí a anotación y buscar aquí las líneas de aislamiento. A lo mejor están aquí en modelo. Líneas. Ahí está, líneas de aislamiento. Líneas de aislamiento, las apago, aplico y desaparece. Ya, entonces ahí, ahora como eso lo edité desde esta parte, edité la plantilla. Entonces en cualquier otra planta que yo coloque esa línea no se va a ver. Ya, entonces esa es la manera de aplicar y reproducir la gráfica. Y digamos, de ahorrarse pega en relación a las múltiples plantas y las múltiples gráficas que habría que aplicar a cada una de ellas. O sea, de alguna manera la trabajamos una vez y después la reproducimos. Lo mismo habría que hacer, por ejemplo, con las elevaciones.
Me voy a ir a... Esta tiene el CAD, me parece. Bueno, aquí el modelo no está muy completo. No tenemos súper poquito modelado, pero no importa. Voy a irme a esta. Entonces aquí haría lo mismo. VG, las categorías importadas las apagamos porque no queremos ver eso AutoCAD. Y así, etcétera. Voy completando la lámina en función de mi gráfica. Y después hago la plantilla de vista y la reproduzco con las demás. ¿Ya? Entonces, de esa manera funcionan las plantillas de vista. ¿Alguna duda en relación a eso? Ya, lo que voy a hacer ahora, en una planta que no tengo aplicada la plantilla, voy a hacerle un cambio gráfico, pero en función de filtros. Ya, voy a hacerle algunos cambios primero. Voy a apagar los CAD y voy a apagar los planos de referencia. Ya, y estoy en esta que es como de las fundaciones, pero se ven los muros. Está unos 100, lo voy a dejar unos 50. Y línea oculta. Ya. Entonces, como nosotros tenemos unos muros que están compuestos de varias capas, yo voy a suponer que quiero la misma gráfica anterior de los muros con un hatch diagonal en gris. ¿Ya? Pero que quiero que los revestimientos, ¿ya? Que los revestimientos estén en un color distinto, sobre todo supongamos que los exteriores. ¿Ya? Entonces yo quiero señalar eso de una manera gráfica distinta. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si le acabo de decir que todos los muros tengan ese hatch. Y estos son muros. Entonces, para cambiar la gráfica de eso, tendría que separar del filtro este gráfico que está aplicando a todo, separarlos y darles una orden distinta. Entonces, para eso me voy a VG de nuevo, a la categoría de filtros, y tenemos este menú que es muy similar a esto, ¿ya? Pero no tenemos categorías. Aquí no hay categorías. Le tenemos que nosotros añadir una categoría que en el fondo esa categoría va a ser nuestra manera de filtrar, nuestro filtro. Entonces tenemos dos opciones, aquí donde añadimos filtros y aquí donde creamos o editamos uno nuevo. Ya, entonces yo voy aquí a crear uno nuevo y lo que primero tengo que hacer es crearlo, aquí nuevo. Puedo duplicar también uno existente con la herramienta o cambiarle el nombre. Entonces yo voy a decir que este se va a llamar revestimientos exteriores rojo. ¿Ya? Eso es lo que pretendo hacer. ¿Ya? Entonces aquí tengo esto que creé. Y aquí se lo quiero aplicar, que es la siguiente columna, digamos. Tengo el nombre del filtro y ahora aquí tengo las categorías. Aquí se lo quiero aplicar a los muros. Entonces busco aquí muros y lo escojo. Entonces este filtro lo voy a aplicar a los muros. También podría aplicarlo a otras cosas, pero depende de la siguiente columna, que son las reglas, si me sirve o no aplicarlo a otras cosas. Entonces, por mientras, solamente muros. Y aquí lo que me dice en las reglas es que tengo aplicado a muros, ¿ya? Y
me muestra los parámetros que contienen los muros, o sea, qué es lo que le puedo preguntar al muro, ¿ya? Y por ejemplo, yo le puedo preguntar cuál es su nombre de tipo, ya en este caso. Y le puedo decir que si es igual o no es igual, o si contiene o no contiene, o cualquiera de estas opciones, que son en sí las reglas. Entonces yo le pregunto, a los muros, todos los que se llamen en su nombre de tipo, que sea igual a, y me parece que el de afuera es este, el revestimiento OSB Smart Panel, todos los que se llamen así, le digo, filtramelos, ¿ya? Entonces este va a ser mi filtro, acepto entonces. Pero todavía no está acá, lo tengo que añadir. Añado el filtro. Y aquí tengo mi filtro. Esta es mi categoría que se va a llamar, que estos son los revestimientos exteriores y que van a ser rojos. Entonces aquí en el corte le doy el hatch, un hatch sólido, rojo y acepto. Entonces ahora aplico y ahí todos los revestimientos que tienen ese nombre ya se pintaron rojo. ¿Ya? Eso blanquito que se ve ahí es de la puerta. ¿Ya? Pero esta sería la manera de darle gráfica a algo independiente de que sea igual a otra categoría que esté cambiada su gráfica, que sería a partir de los filtros. O sea, si yo quisiera cambiar algo específico, lo podría filtrar y después darle una identidad gráfica propia. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera llevar este filtro a otra de las vistas, supongamos a estas que tienen aplicado una plantilla, ¿ya? Lo que tendría que hacer es irme a la plantilla, ¿ya? Y aquí donde dice filtros, no está mi filtro, ¿ya? Pero sí lo puedo añadir porque está guardado en el menú de filtros, entonces ya está creado, no lo tengo que volver a crear. Lo añado y le doy la condición gráfica, que es rojo. ¿Ya? Entonces ahora con la plantilla, cada vez que aparezca en eso, van a ser rojos. Si me voy aquí a ver a otra, si aparece, claro, ahí está. En esta no se ve porque no están cortados, ya porque estamos en el segundo piso y no tengo nada modelado en el segundo piso. Ya, entonces esa sería la edición a partir de filtros. Ustedes pueden establecer la cantidad de filtros que quieran y diferenciar, digamos, los elementos a partir de algún criterio. Por ejemplo, podría ser, no sé, la resistencia al fuego, o el tipo de material, o el tipo de elemento. Si quieren hacer un estilo gráfico asociado, no sé, separar la estructura y pintar la estructura de un color y lo demás de otro, lo podrían hacer a través de esto. ¿Ya? Ahora vamos a meternos en esta pestaña que es la pestaña anotar. ¿Ya? Yo me voy a situar en esta vista que está un poquito más limpia. Y vamos a repasar todo este contenido que está en esta pestaña. Yo en el apunte les dejé todo lo que tiene que ver con la configuración en general de las cotas. ¿Ya? Yo tengo aquí cotas y aquí aparecen súper poquitos tipos. Entonces, ustedes pueden crear su propio tipo. ¿Ya? Y ese detalle de cómo crearlo y para qué sirve cada cosa, cada una de estas cosas, está en el apunte. Yo lo voy a repasar aquí de manera general. Voy a utilizar este estilo que se llama diagonal, que básicamente si yo hago clic en algún elemento y clic en otro, me va a hacer esa cota con la flecha diagonal en su esquina y tiene algunas propiedades de líneas, digamos, que se extienden algunas líneas. ¿Ya? Una vez que yo hago clic en un elemento y clic en otro, hago después clic en alguna área blanca sin ningún elemento y se va a fijar la cota. ¿Ya? Si yo vuelvo a hacer esto
y quiero agregar, por ejemplo, este otro, puedo hacer clic y de nuevo fijar mi cota. Pero ¿qué pasa si en esta anterior yo también quería situar ese eje? Entonces puedo seleccionarla, ir aquí a editar esta línea de referencia donde puedo sumar y restar elementos. Entonces, si presiono ahí, puedo ahora sumar este eje y hacer clic afuera y salirme de la cota. Y para sacarlo, hago clic en el mismo elemento, lo mismo acá, y ahí no tengo ninguno. ¿Ya? Entonces, es cosa de seleccionar para añadir o para eliminar. Esta cota que estamos creando, ya que se fue creado a partir de la cota alineada, ya está buscando ejes. ¿Ya? O sea, si yo me acerco a los muros, me acerco automáticamente, busca ejes. Incluso este chiquitito también busca el eje del muro. Con la tecla Tab, si presiono una vez, me va a buscar los bordes. ¿Ya? O sea, puedo, independientemente de que esté buscando automáticamente ejes, puedo igual seleccionar otras líneas. ¿Ya? Con la tecla Tab. Pero si yo quisiera que buscara otro elemento, por ejemplo, las caras de muro, me va a buscar automáticamente caras de muro. ¿Ya? Y el eje también lo va a reconocer, pero va a tender a buscar caras. ¿Ya? Entonces, eso es como una automatización respecto del puntero. ¿Ya? Y pueden también buscar la centro o los lados del núcleo, que sería la parte estructural del muro. ¿Ya? Entonces, eso es como la automatización del cursor. Ustedes pueden definir qué es lo que quieren acotar. Yo voy a dejar ahora, por ejemplo, en caras. Y vamos a ver lo que es el acotado automático de Revit. ¿Ya? Aquí dice seleccionar y dice referencias individuales. ¿Ya? Si las referencias individuales sería que yo voy a ir acotando de a uno, seleccionando aquí 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y voy a ir así completando mi acotado. Pero eso a veces en proyectos muy grandes, ¿no es cierto?, se vuelve un poco tedioso. Entonces existe la opción de crear cotas automáticas a partir de muros enteros. ¿Ya? Vamos a ver sin modificar todavía las opciones que nos arroja. Lo que nos pide aquí son muros. ¿Ya? Y hay que tener ojo con eso, porque si yo hago clic en este de afuera que no lo he modificado, que también es un muro, me va a acotar el muro completo. Si yo selecciono el de aquí adentro, también me va a generar el muro completo. ¿Ya? Entonces tengo que ir a ver qué me dicen las opciones. Y aquí está todo deseleccionado. Entonces lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es acotar, si yo selecciono este muro, que me acote los ejes. ¿Ya? Entonces pongo aquí rejillas intersectantes, selecciono este muro y ahí tengo acotados los ejes. ¿Ya? Automáticamente. Si yo quiero acotar no los ejes, sino que los vacíos, ¿ya? Que están o huecos que están en el muro, pero no en función de sus centros, sino que de sus anchos, ¿ya? Porque si no me va a tirar una cota aquí al eje, y selecciono el muro, me va a hacer la cota, ¿ya? de los vanos. En este caso me tiró algo en función del centro. Te dice por dónde está creado este muro, así, medio al lote. Voy a unir aquí, a ver. Este con este. Bueno, ahí. Entonces ahora si me sigue creando esa cota ahí en el centro, no sé por qué.
Ese la creo bien. Ya. Ahí en función del ancho de la puerta. Y no sé por qué aquí está generando en función de eso. Este de muros intersectantes ya reconoce, si yo selecciono este, reconoce todos los muros que intersectan este que estoy seleccionando. Entonces, por ejemplo, ese que llega aquí, lo reconoce y acota en función de ese muro. ¿Ya? Y aquí ustedes de nuevo pueden editar y seleccionar aquí alguno que no quieren que aparezca, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con eso? Entonces yo voy a borrar ahora. Y voy a explicarles la diferencia del acotado. Voy a hacer, perdón, sigo haciendo automático. Voy a hacer un par de cotas en función de este eje. ¿Ya? Entonces, en función de ese eje, que sería como un punto de inicio, yo tracé algunas cotas. Entonces, esta cota, que se llama cota diagonal, si yo me voy aquí a editar tipo, ¿ya? El primer parámetro se llama tipo de cadena de cota, ¿ya? Y dice continuo. Ese es el estilo más común de cotas, ¿ya? Y si yo le doy aquí a línea base y aplico, lo que va a hacer es en función de el inicio establecer una medida ya al punto en el que le está solicitando, digamos, acotar. Entonces, este sería nuestro 0. Ya iba a decir 30 hasta aquí, unos 10 hasta acá, unos 60 hasta ahí. Siempre en función del eje. ¿Ya? Y el otro tipo de cota es muy similar a este, pero en una sola línea, que se llama por coordenadas. Entonces es muy similar al anterior. Establece como 0, 0 el inicio y después dice, esta cota, este punto es el 0,30, este punto es el 110, este punto es el 160. O sea, es como una especie de combinación de la continua, pero con el punto referenciado a un origen. ¿Ya? Que es distinto a cuánto mide cada uno de esos tramos. ¿Ya? Este tramo mide 30, sí, pero este tramo mide 80, no mide 110. ¿Ya? 110 era en función desde este punto. ¿Ya? Las configuraciones de diseño, ya sea tamaño de letra, tipos de línea o el tipo de marca, que sería en este caso la diagonal, está detallado en los apuntes. Ustedes pueden aquí cambiar, por ejemplo, el diseño de sus puntas de flecha, digamos. Ya en este caso la marca yo puse punto hueco y ese punto es el que genera. Si yo quisiera editar y crear mis propios tamaños de esto, tendría que ir a gestionar, configuraciones adicionales, y aquí donde dice puntas de flecha, generar cuántos tipos de puntas de flecha quiera. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tengo este que se llama punto hueco, que en realidad mide 1.5 milímetros la marca. Entonces yo podría decir aquí duplicar, punto hueco de 0.5 o de 1 milímetro, digamos. No, 0.5 milímetros. Ya, y aquí podría decirle 0.5.
Y si yo ahora voy aquí, editar tipo, marca, y tengo punto hueco de 0.5 milímetros y me genera ese. Ya, o sea, todo es editable y personalizable en función de lo que ustedes busquen como gráfica, ya, y la extensión de estas líneas, que es un trabajo un poco más largo. Como les dije, está en los apuntes, ya, para no extenderme en ese tramo. Ya, lo mismo en las unidades, si ustedes quieren estas cotas en otro, también lo pueden modificar aquí, en otra unidad. Si yo quiero acotar, por ejemplo, en centímetros, le puedo quitar aquí y decirle centímetros, sin decimales, y aplico. Y esos son centímetros. ¿Ya? Y pueden tener cotas, distintos tipos de cotas, en centímetros, en metros o en lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Otra acotado que van a utilizar harto es la cota de elevación, que les va a servir para acotar sus niveles. En este caso me muestra automáticamente el nivel en el que está el piso, que sería aquí 0.20. Ya viene con un tipo de símbolo, que pueden buscar otro dentro de aquí o crear su propio símbolo. Yo voy a escoger esta cruz y le voy a decir que sin directriz. Digamos que eso es. Entonces tengo esta que me da elevaciones. ¿Ya? El de coordenadas establece coordenadas en función del origen. ¿Ya? Y ustedes podrían georreferenciar su proyecto y colocar, digamos, las cotas de coordenadas que correspondan. Voy a irme a una elevación, ya, y ya habíamos visto la dependiente cuando estuvimos trabajando la cubierta, habíamos acotado el plano de referencia, ya, y ya sabemos que este es para acotar pendientes. Puedo aquí cambiarle el tamaño de la línea. Supongamos que yo quiero que sea de 10 milímetros. Si quiero cambiar la flecha por otra, ya el tamaño del texto, las unidades. Ya, y ahí pueden jugar, digamos, hasta encontrar una gráfica que sea acorde a lo que ustedes están buscando. Ya, si quieren cambiarle el color, recuerden siempre del VG, pueden cambiar todo lo que es color y darle un estilo más personalizado. ¿Ya? En todo lo que ustedes, por ejemplo, no alcancen a modelar en 3D o quieran detallar más aún en las vistas, por ejemplo, aquí yo no tengo modelado una topografía y podría hacerle igual un hatch a esta base. Entonces, aquí está todo este grupo que se llama detalle, es dibujo en 2D, como si estuviéramos dibujando en AutoCAD, pero dibujando aquí en la vista, ¿ya? Entonces, esto es vista por vista y es si es que yo quisiera, por ejemplo, agregar contenido que no alcancé a modelar, pero que quiero que aparezca. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo quiero un hatch, ¿ya? Que dice que es de relleno cruzado, entonces yo podría editar tipo, duplicar y ponerle aquí que es diagonal 1.5. Entonces me voy aquí, edito el patrón.
Supongamos que quiero que sea azul. ¿Ya? Y ahí tengo mi hatch. ¿Ya? Y eso me sirve, por ejemplo, como una emergencia gráfica, por decirlo así. Podría solucionarlo. O si es que quisiera agregar contenido y dibujo específico a mi plano. Por ejemplo, si es que yo quisiera que apareciera aquí el aislamiento, lo podría colocar. ¿Ya? Y puedo definir el espesor de ese aislamiento. ¿Ya? Supongamos que es una lana de 50 milímetros. ¿Ya? La línea es para dibujar líneas, las nubes de revisión para hacer revisiones, que no lo vamos a hacer ahora, y el componente es para agregar bloques, ¿ya? Pueden agregar bloques de detalle si es que quieren agregar algo específico a los detalles constructivos o algo que les solucione gráficamente un plano. Lo pueden hacer también agregando bloques en 2D aquí al Revit, ¿ya? Relacionado con el texto lo vamos a ver de vuelta del recreo, que es lo último que vamos a ver, y después vamos a reintentar el tema de la lámina y vamos a construir aquí una lámina más o menos rápida para que ustedes puedan construir las suyas y intenten, digamos, plotear. Ya eso lo vamos a ver después del recreo a las 11:25. ¿Ya? Entonces nos vemos en el siguiente, lo que voy a cerrar esta sesión.